invitamos al escenario al doctor Carlos Pascual, vicepresidente senior de energía de S&P Global, quien nos presentará la conferencia Geopolítica y Mercado Global de Energía. El doctor Pascual también lidera la integración de geopolítica, energía, cambio climático y mercados para S&P Global. Doctor Pascual, tiene usted la palabra. Bienvenido. Hola, buenos días y qué gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo a todos que han venido para escuchar esta plática y espero que pueda ser un fondo para discusión sobre los siguientes días. Agradezco a la ACP por convidarme particularmente a este punto que es tan fundamental para el futuro del planeta, y no exagero, y es fundamental para Colombia también. Me pidieron que por favor hable sobre la idea de geopolítica y lo puse específicamente con la frase de transitioning away, porque estamos hablando muchísimo sobre transición energética, pero el punto que se ha hecho tan importante es que el mundo llegó a acuerdo en el COP28 sobre la idea que teníamos que hacer un transition away de combustibles fósiles. Y lo estoy diciendo en inglés a propósito porque he tenido un debate enorme sobre cómo traducir transition away en una manera que sea justa. Pero es absolutamente necesario empezar aquí porque hay varios puntos que se han hecho fundamental. Porque no es solamente la transición y alargarse de combustibles fósiles, pero toda la frase, porque aquí estuve con Patrick Pouyanné, el CEO de Total, hace unas pocas semanas. Y él me dijo, no, yo apoyé esto con Transition Away porque decía que tenía que ser hecho de una manera justa, ordenada muy importante para él, y equitativa. Si eso no está incluido, yo no apoyo el Transition Away. Hay otros que se enfocan que tenemos que hacerlo en una manera que aceleramos en los próximos años. Y hay todavía otros que han dado el énfasis que para el año 2050 tenemos que llegar a neta cero de emisiones, pero en acuerdo con la ciencia, y para muchos la ciencia quiere decir a 1.5 grados el máximo aumento de la temperatura. Hacer todo eso va a ser muy difícil y quiero explicar un poco de los desafíos geopolíticos que nos confrontan ahora. Y de ahí regresamos entonces a qué puede implicar para Latinoamérica y para Colombia. Esta lámina nos empieza a ayudar a entender lo grande que es el desafío. Parece un poco complicado, pero enfócate en la lineita oscura morada que está a la izquierda. ¿Y qué nos dice? Desde el año 1990 hasta el año 2023, la dependencia para energía primaria en el mundo cambió de 83% a 80%, solamente eso en combustibles fósiles. 3 porcentajes. Estamos consistentemente a 80% de dependencia de combustibles fósiles en 33 años. Y ahora se está proponiendo que queremos en los próximos 24 años, más o menos, llegar a una neta cero de emisiones que implica, en términos de combustibles fósiles, a un 20 o 30%. Para poder hacer eso, implica una revolución comercial, económica, tecnológica y social. Tú y yo tenemos que cambiar cómo vivimos nuestra vida. Y si no hacemos eso, no podemos hacer este cambio, que nos lleva a otro punto que es fundamental y se ha platicado durante la conferencia, pero vale la pena reforzarlo. Tenemos que empezar con cambiar la demanda. Si no hacemos eso,
cambiar el abastecimiento de los combustibles fósiles es un fracaso. Míralo desde este punto de vista. La línea naranja que está ahí, y perdón por tantos colores, pero la línea naranja que está ahí es algo que cada persona en esta sala conoce. Es el sendero de declino de la producción de petróleo, ¿okay? Y está hecha a una tasa de 3% al año, que algunos van a decir, a lo mejor está muy bajo, pero déjalo al lado. Cuando llegas al 2050, la diferencia entre la línea naranja y la línea morada que está encima es el déficit que vamos a tener en petróleo en el mundo si seguimos en el camino en donde estamos el día de hoy. Si no podemos cambiar la política, ahí es en donde vamos a estar y vamos a tener un déficit de unos 53 millones de barriles por día de petróleo. Y si podemos cambiar el sendero de cambio climático y seguir por la línea verde, pues todavía tenemos un déficit de 8.7 millones de barriles por día, que a lo mejor dirían, pues eso no es tan grande, pero si tuviésemos el día de hoy un déficit de 8.7 millones de barriles por día, tendríamos un precio de petróleo de $200 por barril. ¿Okay? ¿Entienden el punto? Si no cambiamos la demanda primero, enfocarnos en cortar el abastecimiento de petróleo o combustibles fósiles, nos va a dejar globalmente en una situación muy vulnerable y los que van a sufrir el costo más que nada son los pobres que van a tener precios más altos del combustible. Entonces, vamos a otro tema, la tecnología. Ayer varios colegas enseñaron varios senderos sobre escenarios que podríamos tener para el futuro para neta cero de emisiones. Y aquí quiero enfocarles en el diamante verde. Ese diamante fue la conclusión de casi 200 países en el COP28 que dijo que para seguir o avanzar en un camino de neta cero de emisiones, tenemos que llegar a una reducción de emisiones de 43% relativo a lo que sería el business as usual. ¿Okay? ¿Qué notan ahí? Ese diamante está más ambicioso de cualquier sendero que pudimos imaginar que podríamos tener moviéndonos para adelante. ¿Y cuál es la reacción? Algunos lo miran y dicen, mira, estamos atrasados, tenemos que avanzar, nos hace falta metas que son todavía más altas. Y otros lo miran y digan, no juegues, que aquí eso está tan alto que no es viable y no voy a hacer nada. Y obviamente ninguno nos ayuda y tenemos que llegar a una posición más realística. Pero pueden entender en ese diamante, ahí está la política sobre la transición energética y la transición de combustibles fósiles que van a ver en el COP29 otra vez en Azerbaiyán. Ok, entonces, ¿cómo se va a financiar? Pues ayer nos enseñaron algunas láminas también, pero enfócate en esto. Primero, el lado izquierdo. Aquí tiene unos estimados, empezando con una de, voy a decirlo en inglés, $4 trillion a year, okay, para no confundirnos entre billones y trillones si estamos hablando en inglés o español. Okay, $4 trillion a year, lo que dice el IEA, que se tiene lo que nos hace falta para financiar la transición energética cada año de ahora al 2030. Y estamos ahora aportando 2 trillones, $2 trillion, okay, un déficit de 50%. Hay otros que han dicho, no, eso es solamente para la transición energética, pero para todo lo otro normal en energía, si lo contamos también, nos hace falta algo todavía mucho más alto que puede ser a nivel de $9 trillion. Lo que nos dice es absolutamente enorme y podemos ver distintos estimados para distintos propósitos. El punto aquí es que no sabemos cómo hacerlo, pero del otro lado no hay manera que el sector público lo pueda hacer. El sector público tiene que encontrar cómo incentivar la inversión privada y apalancar esa inversión
porque si no lo hace, no vamos a avanzar y no hay manera que podamos estar en un conflicto constante entre el sector público y privado, porque si estamos ahí, ya fallamos. Ya porque ahí ya fallamos. Ok. Alrededor de todo eso, quiero hablar sobre varios desafíos geopolíticos que todavía ni llegamos a la parte geopolítica. Estamos hablando totalmente sobre la parte de lo que es viable, la tecnología, el financiamiento. Y aquí voy a tocar en temas relacionados con estrategia industrial, como sobre el impacto de la fragmentación global, los países en desarrollo, las cadenas de valor y la seguridad nacional. Y déjame entrar en cada uno en una manera un poquito más profunda. Empezamos con la parte de estrategia industrial. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron con nosotros en la conferencia de CERAWeek en marzo de este año. En el discurso de Jennifer Granholm, cuando estuvo hablando, secretaria de Energía, empieza diciendo que la política energética, el propósito es para crear una estrategia industrial para que podamos traer jobs back home, regresar trabajos a Estados Unidos y para avanzar la manufactura. ¿Okay? En Europa tenemos recientemente un estudio de Mario Draghi que dice, todo está bien con lo que están diciendo sobre sustentabilidad, seguridad, asequibilidad, pero agrégale competitividad. Si no eres competitivo para poder crear trabajos, no vamos a avanzar. Y China ha estado en ese estado por mucho tiempo. Y aquí vamos a usar los vehículos eléctricos para entender el problema un poco más. El día de hoy, para el final de este año, vamos a ponerlo así, dentro de China, 50% de los vehículos nuevos que se venden van a ser vehículos eléctricos. Han hecho un cambio fundamental. Están produciendo más de lo que pueden absorber. ¿Y qué está aconteciendo? Lo saben aquí, lo pueden ver en la calle, en casi cualquier país. Lo están exportando a un precio que es increíble. Yo los he visto, me he sentado ahí, tan increíble, y a un precio de 30 o 40% más barato de cualquier otro país lo pueda producir. ¿Y qué ha acontecido? En Estados Unidos están diciendo, tenemos subsidios abajo del IRA para vehículos eléctricos y nos van a agarrar los chinos. ¿Qué vamos a hacer? Europa está diciendo, el vehículo eléctrico va a ser fundamental para la manufactura en Europa. ¿Qué vamos a hacer? Pues obvio, el primer paso que han tomado son aranceles de 100% en Estados Unidos y Canadá, un poco menos en Europa. Europa tiene el Carbon Border Adjustment Mechanism para diferenciar en las importaciones en la base de dióxido de carbono, pero lo que estamos viendo es, estamos en el camino a un estatus de comercio que es más nacionalista, proteccionista, con medidas que son de aranceles y afuera de aranceles, y se va a hacer todavía más difícil el intercambio de comercio en el futuro. Para los países en desarrollo va a ser más difícil tener acceso a los países que son desarrollados y cómo pueden competir para la tecnología. ¿Y nos va a avanzar esto en el proceso de cambio o no? Lo tenemos que ver. Estamos en un ambiente global fragmentado. No lo tengo que contar porque solamente tienes que leer el periódico cada día. La ONU no funciona para poder prevenir y resolver las guerras. El OMC está en un estatus que no sabemos lo que es la globalización y cuáles son las reglas de comercio. Si vemos a los bancos de desarrollo, no están fit for purpose para el propósito de reducir la pobreza. Y si miramos instituciones como los BRICS, es muy fácil decir lo que no quieren unilateralismo, pero ¿qué tienen en común y para dónde van? ¿Qué le importa esto a la energía, a la transición energética? Estamos tratando de hacer el cambio más grande, profundo, complicado en la economía del planeta y en los sistemas energéticos que hemos hecho en toda la historia.
en tan poco tiempo y lo tenemos que financiar. Y son inversiones de 20, 25, 30 años. Y el ambiente político que tenemos ha hecho mirar a largo plazo y financiar a largo plazo todavía más difícil de lo que hubiera sido anteriormente. Entonces nos vamos para los países en desarrollo. Míralo de este punto de vista. La mayor parte de la población del planeta está en esos países en desarrollo. Dependiendo de los estimados, vamos a decir 70 a 80%. Reciben 14% del financiamiento para transición energética. Y la respuesta de ello es cómo vamos a transicionar si no tenemos el acceso a capital o a tecnología, y la brecha entre nosotros y todos los otros se va a hacer todavía más grande. La pobreza se va a hacer todavía más enterrada en nuestra estructura y nosotros somos los que somos más vulnerables al cambio climático. Entonces, ¿cómo me están ayudando a mí para el futuro? Y no podemos llegar de acuerdo cómo seguir para adelante. Un cuarto punto geopolítico, las cadenas de valor y el impacto que van a tener sobre la seguridad. Lo que sabemos con la transición energética bajo todos los escenarios es que vamos a aumentar la electrificación. Aumentar la electrificación quiere decir más baterías, más vehículos eléctricos, y con eso nos hace falta minerales, metales y capacidad de producir energía limpia. Y aquí lo que pueden ver es para los minerales y metales, entre un 75% y 95% para cobalto, litio, grafito, tierras raras. Para equipos como paneles solares, electrolizadores, pueden ver que llegan controladas por China dependiendo del producto entre un 60 y 80%. Esto se ha hecho un tema de seguridad nacional. Imagínate para los que están en el área de refinación, si te dirían que un país va a controlar 75% de la producción de gasolina y diésel en todo el mundo. Es lo equivalente. Y entonces no hay una sorpresa aquí, lo que los países están diciendo, no puedo hacer esto. Y aquí es en donde ven el movimiento de las cadenas de valor y cómo puede acercarse del nearshoring. Esto es por la razón por qué está aconteciendo. Y entonces, finalmente, tenemos que apreciar que la seguridad nacional es lo que va a definir para dónde vamos a ir en este camino. China fue el primero a reconocerlo. No querían estar sujetos a tener que importar por el estrecho de Hormuz, el estrecho de Málaga, para tener acceso a petróleo y gas. Por eso empezaron eso y el problema de polución y el problema político que causó en Beijing. Empezaron a invertir en energía renovable, más que 4 o 5 veces cada año que Estados Unidos o Europa. Y ahí vinieron los vehículos eléctricos. En Europa tuvieron el crisis del impacto de cuando cortó Rusia la exportación de gas natural, 40% de todas las exportaciones de importaciones que tenía Europa de gas natural. Y en Estados Unidos lo que está empezando a reconocer es que está en una carrera con China para el liderazgo en el siglo XXI económico, político, de seguridad. ¿Y por qué piensas que tenemos el IRA y el Bipartisan Infrastructure Law y el CHIPS Act, subsidios para mejorar la competencia? Sí, una preocupación por cambio climático, pero más fundamental es un asunto de seguridad nacional. Entonces, lo que sabemos de esto es que la dirección está clara. Vamos en esta dirección, pero el camino va a ser muy volátil. Y míralo desde este punto de vista. El 5 de noviembre vamos a tener una elección en Estados Unidos y dependiendo de quién salga como presidente, vamos a tener una política sobre energía y cambio climático fundamental. Aquí pueden entender, a lo mejor se brinca o se espera un periodo de 5 años, 6 años, 8 años, pero vamos a tener un proceso volátil. Entonces los traigo a Latinoamérica y Colombia
y particularmente países como Colombia y Brasil, que hay desafíos que son técnicos y geopolíticos que están confrontando a este país y lo estamos platicando. Pero sígueme un poquito en este argumento. Lo que hemos visto es en países como Colombia y Brasil, que tienen energía hidráulica, que tienen capacidad de energía renovable y que producen petróleo y gas, estamos confrontando una realidad nueva. El cambio climático le está pegando a la capacidad de tener confianza en la energía hidráulica. Lo han visto en este país ahora, en donde las embalsas están a un 49% cuando deberían estar en el 70%. ¿Y cuál es el impacto? No pueden generar electricidad. Y cuando no se puede generar electricidad, ¿qué se puede hacer? Bueno, en Brasil han encontrado algunas cosas que han sido muy útiles y van a ser útiles aquí. La caída del costo de energía renovable ha podido compensar por parte, pero con eso también está introduciendo más intermitencia, que nos lleva a este punto de la línea de combustibles fósiles. El gas natural se ha hecho fundamental, uno, para ayudar a cerrar la brecha y segundo, para controlar la intermitencia. Pero aquí depende de la capacidad de tener acceso al gas natural. Y si no se ha producido, obviamente se tiene que importar, porque se hace parte fundamental de este proceso de transición y cambio mirando para el futuro. Y si hay escasez, ¿qué pasa? Tienes que depender de otro combustible. Porque, en fin, el combustible más caro es el combustible que no tienes, ¿no? Entonces, vas a tener que importar LNG en spot si no lo has planeado. Vas a tener que usar más carbón, que a lo mejor puede ser más barato, pero obviamente choca con los objetivos de cambio climático. Pueden usar más diésel, más caro, más sucio. ¿Okay? Ven la dirección en donde estamos yendo. Eventualmente, vamos siguiendo para arriba, vamos a tener baterías que son útiles. Baterías por 4 horas, a lo mejor 6, a lo mejor 8. Eso sí ayudaría aquí en este país, pero si el problema es la caída de la lluvia y interrupciones con sequía que pueden durar 6 semanas, la batería no te va a ayudar. Que lo que te empieza a decir para un país como Colombia es, el gas natural, it's here to stay, ¿no? Porque no lo pueden evitar. O lo necesitan al corto plazo, pero no lo necesitan con la realidad de lo que está pasando estructuralmente con el cambio climático y cómo afecta el país. Y si no se atiende, ¿cuál es el resultado? Tienen otro riesgo estructural que va a tener un impacto en la competitividad de la industria y va a tener un impacto en los precios de todos los consumidores. ¿Okay? Lo trato de poner de esta manera porque este tema de la caída de la capacidad hidráulica no lo tenemos que ver como la culpa de la industria o del gobierno, es una realidad que está aconteciendo por el cambio climático. Si es una realidad, ¿qué vamos a hacer para crear alternativas para poder manejarlo para el futuro? Las cosas que tenemos en las manos es, obviamente a corto plazo, tenemos que ver qué se puede hacer para obtener más gas natural, y regreso a eso en un minuto, pero tenemos que ver el futuro también. Cómo asegurar que esté para el futuro, porque no es solamente un fenómeno de corto plazo. Y aquí los llevo a un tema que me queda 1 minuto y 36 segundos, pero voy a pedir tolerancia que me den un poquito más. Tenemos que empezar a ver esta idea de transitioning away un poco diferente. Te digo lo que no va a funcionar. Si yo digo que, mira, yo tengo el costo más bajo de la producción de petróleo
y la intensidad de carbón más baja de todos los otros países. Y me toca a mí, y realmente no te toca a ti porque estamos en competencia y tú estás en África y no lo vas a desarrollar y déjame yo en el Medio Oriente que haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? Eso es un fracaso político y geopolítico y no va a funcionar. Tenemos que entender, yo creo, las cadenas de valor para cada acción o movimiento y ver quién puede participar. Y vamos a seguir con este punto de lo que estamos hablando sobre Colombia y países como Brasil. Okay. De un lado sabemos que tenemos el impacto del cambio climático, el impacto que puede tener en la generación de electricidad y la accesibilidad al gas natural. Al final sabemos que queremos tener un sistema estable eléctrico que pueda abastecer gas en una manera que sea confiable. ¿Cuáles son los pasos? Y los pasos, si empezamos a pensar así, es qué se puede hacer de emergencia, y aquí depende de las compañías de gas. Ellos tienen que ser parte de la resolución. ¿Qué se puede hacer para importar al corto plazo de GNL? ¿Y qué podemos hacer de otros combustibles? Pero medir todo esto de la perspectiva de cuál es el costo, qué puede generar más trabajos o proteger trabajos y cuál es la implicación para cambio climático. Tenemos que ir de ahí para poder alinear lo que es la demanda de electricidad y de gas con los incentivos para la producción y diversificación. Y aquí importante lo que tuvo que ver Europa. Tuvieron que diversificar. Ser dependiente de un país, mismo que sea barato, no es una buena idea. Tiene muchos riesgos. Y finalmente, se tienen que ver cuáles son las asociaciones que se pueden crear para el futuro para desarrollar nuevas tecnologías. Si pones entonces ese proceso junto y tienes la manera de utilizar todos los actores en una manera que todos están contribuyendo, entonces aquí a lo mejor podemos tener una solución. Y tendrán esto para verlo después, para analizar lo que piensan. Pero les dejo con un par de puntos aquí. Estuve en una tienda aquí y encontré una camiseta que decía, perdón, no hay un planeta B. Okay. Es un jingo y ya lo hemos oído, pero la realidad es que hasta que esto sea difícil y duro, no quiere decir que lo podemos ignorar. El punto es, tenemos que entender cuáles son las alternativas y cuáles son los planes B para poder avanzar. Tenemos que entender las tendencias. Si solamente estamos mirando la volatilidad, entonces nos vamos a volver locos. Tenemos que ver para dónde vamos y cómo crear la estrategia de llevarme de aquí para allá, porque si no, no vamos a tener la consistencia en inversión y política para poder hacerlo. Tenemos que innovar, porque no tenemos las tecnologías todavía para llevarnos a neta cero de emisiones y tenemos que encontrar la manera de asociarlos con otros que tengan esas tecnologías. Regresamos al punto de capital privado, porque ya vimos que con el financiamiento público es imposible. Y finalmente concluyo con que tenemos que entender el impacto de las acciones e involucrar a todos que puedan participar. Y tenemos que empezar con una cuestión que no es muy cómoda, y esto lo digo como ex diplomático, no es muy cómoda para el sector público. ¿Cómo cortar la demanda? Eso es más difícil. Y si no podemos lograr eso al mismo tiempo que estamos yendo por el proceso, no vamos a ser exitosos, porque si no podemos abastecer la demanda, los precios suben y sabemos siempre lo que pasa cuando eso acontece, es una crisis política y nos echamos para atrás. Va a ser difícil, hay manera de hacerlo, va a tomar más tiempo, pero solamente va a funcionar si todos nos juntamos y movemos en esta dirección. Muchas gracias.